2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Enfocamos nuestro lente hoy en Bolivia. No es Ecuador, ya no es Chile, tampoco es Bogotá a veces, sino imágenes de manifestaciones ahora en Bolivia, luego de que las autoridades electorales, sin explicación alguna, reanudaran un recuento de votos de las elecciones generales realizadas el domingo, tras una pausa de casi 24 horas, lo que tiene nerviosa a la comunidad internacional y también a Bolivia, porque el Tribunal Supremo dio a conocer una sorpresiva ventaja del presidente Evo Morales de casi 10 puntos por encima de su contendor, el opositor Carlos Mesa. Ante esta cuestionada interrupción del escrutinio estallaron las protestas y la misión de observación de la OEA desconfía de la transparencia de este proceso. La oposición alega fraude y el mandatario, quien busca pues su cuarto mandato seguido, habla de una contundente victoria. El tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. Estar convencido con los resultados que tenemos, con los votos, nuevamente quiero decirles, de las áreas rurales, vamos a seguir garantizando este proceso de cambio. Lo que está tratando es de bloquear completamente la segunda vuelta y nosotros queremos denunciarlo. Por eso hoy preguntamos si ha sido transparente el proceso electoral en Bolivia. Jairo Oliveros, analista permanente de NTN 24, nos acompaña. ¿Ha sido transparente el proceso? Jairo, bienvenido. Andrea, muchas gracias por la invitación. No ha sido transparente y es una lástima desde todo punto de vista. No solamente porque esta tacha de legitimidad que pesa sobre la elección oscurece el ambiente electoral en Bolivia, deja un precedente muy preocupante para lo que pueden ser otro tipo de justas nacionales en Bolivia y en América Latina, sino que en cierta medida afecta el prestigio del presidente Evo Morales. Él es un mandatario que ha sido criticado, un mandatario polémico, pero también gozaba de mucha aceptación en diferentes frentes, no solamente por el respeto que en algunos casos o como norma general tenía frente a este tipo de situaciones, sino que difícilmente, si no hay segunda vuelta, va a tener legitimidad. No ha sido transparente para Jairo Oliveros. Para Williams Vasco Pelaruta, él es abogado constitucionalista desde La Paz. Williams, ¿ha sido transparente el proceso electoral en Bolivia? Andrea, amigos, un saludo a todo el continente. Mire, yo les debo decir de manera muy honesta que no ha sido nada transparente esta situación eleccionaria. La gente ha acudido a las urnas con la esperanza de poder dirimir quién va a ser nuestro próximo presidente, pese que el presidente Evo Morales y García Linera no estaban habilitados constitucionalmente, pero después, de manera muy extraña y artimañosa, el Tribunal Constitucional los habilitó, pero fue la gente a las urnas, Andrea, y teníamos la esperanza de una votación que el conteo sea transparente. Lamentablemente, hasta las 7:30, 8 de la noche entrado, de manera extraña, el sistema de conteo inmediato que se tenía del Tribunal Electoral se suspende misteriosamente por 22 horas y después, pasado esas 22 horas, Evo Morales aparece como si fuera ya uno de los vencedores en primera vuelta. Es decir, hay muchos casos de sospecha de fraude porque el Tribunal Electoral tampoco ha podido darnos una confianza a ese Tribunal Electoral que es lamentablemente desde un principio estaba muy parcializada con el presidente Evo Morales. No ha sido nada transparente. Vamos a debatir sin duda por qué no ha sido transparente, qué consecuencias está teniendo y qué va a pasar a nivel internacional con estas elecciones en Bolivia. Porque después de que el Tribunal Supremo Electoral actualizara, como nos decía Williams, su conteo, casi un día después de la realización de los comicios generales, estalló el caos en Bolivia. Los observadores electorales y también diplomáticos internacionales advierten sobre una posible manipulación de la votación a favor del presidente Evo Morales. Fue una batalla campal.
Seguidores y detractores del presidente Evo Morales se enfrentaron en las calles de La Paz, sede de gobierno. Las manifestaciones se extendieron a diferentes ciudades del país. Las oficinas departamentales del Tribunal Electoral en Potosí y Chuquisaca fueron incendiadas. Hoy los bomberos trabajaban para extinguir las llamas. La indignación la causó la sorpresiva victoria en primera vuelta de Evo Morales, que hasta anoche y tras la reanudación del escrutinio conseguía el líder indígena. El aspirante a un cuarto mandato presidencial había pasado de tener una ventaja del 7,87% el domingo a una superior al 10% sobre su rival, el opositor Carlos Mesa, lo que evitaría el balotaje. Los observadores de la OEA también cuestionaron los datos de las autoridades electorales bolivianas. El tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. Sin embargo, este martes el Tribunal Supremo Electoral redujo la brecha a favor de Morales, quien aventaja ahora a su rival en 9,33%, dejando nuevamente la puerta abierta a una segunda vuelta en diciembre. La OEA convocó para este miércoles una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para estudiar la situación en Bolivia. La reunión fue solicitada por las misiones permanentes de Brasil, de Canadá, de Colombia, de Estados Unidos y también de Venezuela, cuyo puesto es ocupado por un representante del gobierno interino de Juan Guaidó. La pregunta también es, entonces, ¿habrá o no segunda vuelta en Bolivia? ¿Qué dice la Constitución frente a eso? El artículo 166, en su inciso primero, señala que será proclamada a la presidencia y vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación a la segunda candidatura. En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones, se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas, en el plazo de 60 días computables a partir de la votación anterior. Los últimos números, según el conteo hasta ahora, es de 46,85%, dice, para Evo Morales, y para Carlos Mesa 36,74%. Williams, ¿hay otra información más al día desde Bolivia? Porque algunos estaban diciendo que había un boletín que casi que ya decían que el presidente era Evo Morales. Andrea, estamos permanentemente los bolivianos vigilando la página del Tribunal Electoral, que es el sistema TREP, y que a este momento yo te puedo decir que a mi pantalla está con 37,7% Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa en segundo puesto, y estaría Evo Morales con 46,4%, es decir, está a 9,6 de distancia de Carlos Mesa, y le faltaría décimas, unas 4 o 6 décimas para tal vez ir a ser ganador en primera vuelta. Pero este es el tema sospechoso, Andrea. Yo ya te decía que se interrumpió el cómputo de manera muy extraña y no supieron explicar. Recuerden muy bien, amigos del continente, que Evo Morales perdió un referéndum de manera estrecha y se perdió por un 51,6 contra un 48,4. La diferencia era de 2 puntos, es decir, de 300 a 350,000 votantes la diferencia, ¿sí? Si la diferencia es este tanto, el día de la votación se tenía una distancia de 5 puntos entre el primero y el segundo, una distancia de 5. Misteriosamente va subiendo Evo Morales, ¿no? Y nosotros, los ciudadanos, calculábamos que necesariamente Evo Morales, para revertir esta situación, para llegar 10 puntos de distancia, ¿sí? 10 puntos de distancia a un 40% de preferencia electoral y 10 puntos de diferencia con el segundo, necesitaba 6 puntos a 4 puntos. 4 puntos, póngale, hasta más tarde 3,5 hasta el día de anteayer, o hasta el día de ayer, ¿sí? Eso significaba unos 400,000 votos o 450,000 votos. De la noche a la mañana nos vienen a decir que el voto del área rural va a consagrar la victoria del MAS y del voto del extranjero. Lo más sintomático de esto, Andrea, es que cuando se empieza a proclamar la segunda vuelta inminente, porque se estaba transmitiendo en directo,
Evo Morales sale en el Palacio de Gobierno y va a decir que ya ganó, ¿no? Y dice que tiene mayoría en la Cámara de Senadores y Diputados. Claro. Es decir, sale como una especie de orden y después, pasado más horas, aparece como ya ganador. Eso es lo extraño de esta elección, Andrea. Vamos a ver la otra cara. Víctor Borda nos acompaña. Él es presidente de la Cámara de Diputados, exconstituyente, abogado. Señor Borda, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Le preguntaba a mis invitados al inicio que si ha sido transparente el proceso electoral en Bolivia y por qué hay sospechas de fraude. Bienvenido. Buenas tardes, un saludo cordial. Gracias. ¿Ha sido transparente este proceso? La comunidad, los observadores de la Comunidad Europea, los observadores de la Organización de Naciones Unidas han felicitado por la transparencia del proceso electoral. No, obviamente es histórico porque por primera vez el órgano electoral, una vez concluido el proceso electoral a las 4 de la tarde, aproximadamente 8 de la tarde, 8 de la noche, ya teníamos los resultados de los meses disputadas en un 82%. Faltaba simplemente un 83% hasta un 17%. Hasta ahora, la oposición no nos dice simples especulaciones, pero no nos dice, oiga, en esta acta se ha modificado el resultado de una mesa, de un desintes esto, y se ha modificado así. No nos dicen, nos hablan de fraude electoral, etcétera. Claro, pero aquí hay una pregunta, señor Borda. Tengo que arreglar el audio de usted, si me permite, un segundo, porque no le estoy escuchando bien. Paso a Jairo Libreros. El presidente de la Cámara de Diputados, Jairo, dice que la comunidad internacional los han aplaudido, pero mientras tanto hay una reunión especial en la OEA para este miércoles citada por la preocupación que hay, que hay sospechas. No se está hablando todavía de fraude electoral, pero ¿qué pasó aquí? De transparencia. Así es, hay que tener en cuenta que existen informaciones encontradas. Sin duda hay una presencia muy importante de representantes de la comunidad internacional, pero también delegados de la Organización de Estados Americanos que hacen parte en su condición de organismo regional a cargo de la veeduría y de la transparencia de este tipo de certámenes. La tacha sobre transparencia es muy delicada porque los sistemas contemporáneos en materia electoral se han montado precisamente para darle garantías de transparencia a la ciudadanía y especialmente utilizar mecanismos en donde el conteo boca de urna por parte de diferentes organizaciones en algunos países con carácter oficial, sabemos que existe en Bolivia, hacen ese trabajo para garantizar que cuando caiga la noche o se cambie el sistema o por cualquier otro motivo que sea de fuerza mayor o caso fortuito, no se vayan a presentar problemas que alteren la transparencia y que lleguen a ser temas tratados como fraude. En el caso de Bolivia no podemos decir eso, en eso yo no comparto las afirmaciones del diputado. Hay que tener en cuenta que no solamente la Organización de Estados Americanos, sino otras voces calificadas con funciones en materia de veeduría para garantizar la transparencia ya han alzado su voz. Es muy delicado, no puede ser que se cierre el conteo 24 o 22 horas después, amanecemos con una persona con unos porcentajes que van más allá de la serie estadística. Solo el hecho, Jairo, que mientras se hace un conteo, desaparezca ese conteo y 22 horas después hay otros resultados, y eso huele mal. Que afecta por completo la legitimidad de cualquier elección. Vuelvo con Víctor Borda, él es presidente de la Cámara de Diputados. Yo les pido a todos que seamos concretos el día de hoy porque el tema es largo y tenemos mucho por dónde cortar. Víctor, ¿hay ya una explicación por parte del Consejo Nacional Electoral de qué fue lo que pasó? Pero por supuesto que sí. ¿Qué fue lo que pasó? Se ha introducido una metodología recién. Una vez de que concluían las actas, había representantes delegados electorales del órgano electoral que a través de un sistema de computación sacaban una fotografía del acta y ellos remitían al órgano electoral. Por eso se ha hecho un cómputo rápido al 83%, donde Evo Morales estaba ganando con 45% y el señor Carlos Mesa estaba con un 37%. Ahora,
se suspendió el cómputo rápido en sentido de que los tribunales departamentales, Bolivia está conformada por 9 departamentos, han empezado oficialmente el cómputo de cada departamento. No podía haber un cómputo doble, nacional y departamental. Bajo ese fundamento fáctico jurídico que establece y prevé la ley 224, con el cual se rige el proceso electoral en nuestro país, se ha suspendido hasta que concluyan los órganos electorales departamentales. ¿Pero qué se suspende? ¿Se suspende el conteo? ¿Se suspende que sea público el escrutinio? ¿Qué fue lo que pasó que duró 22 horas? Se ha suspendido el cómputo de votos a través de ese sistema, no el cómputo oficial. Ese cómputo no está reconocido por ley. Lo que está reconocido es los cómputos que se establece el órgano electoral a través del escrutinio de actas. Sí. De actas. Eso es lo que prevalece. El cómputo a través del sistema informático obviamente es una iniciativa, motivación del órgano electoral. Así de claro ha sido, Williams, el Consejo Nacional Electoral, es decir, ¿convence eso? Miren, Andrea, yo debo desmentir categóricamente al presidente de la Cámara de Diputados, de Evo Morales, que no ha sido transparente. La Organización de Estados Americanos ha sacado un comunicado el día de ayer preocupado por la sorpresiva e injustificada situación de cambio de tendencia a favor de Evo Morales. Y también se pronunció los veedores de los parlamentarios europeos, por si acaso. Así que no es cierto lo que está diciendo nuestro presidente de la Cámara de Diputados. Y ese Tribunal Supremo Electoral, yo le doy los antecedentes y que sepa el continente, ese Tribunal Supremo Electoral, 3 vocales renunciaron. Una de ellas era la presidenta, que se fue porque no estaba dispuesta a someterse a ciertos designios que venían desde el gobierno, y renunció Katia Uriona, por si acaso. Después, en pleno proceso para ir a las elecciones, le comento a André, que sepa el continente, el Tribunal Supremo Electoral prohibió emitir unas encuestas de la universidad pública, que era la más fiable, dando preferencia a una empresa extraña, Vía Ciencia, que se había creado hace 7 meses y que le daba una victoria arrolladora a Evo Morales por más de 40 puntos, y la UNSA solamente le daba una victoria de 5 puntos sobre el segundo. Y después, horas antes de que se lleve la elección, ¿sabe qué nos salió el Tribunal Supremo Electoral? A decirnos que el único que va a dar el cómputo inmediato va a ser esta empresa Vía Ciencia, la que le daba la victoria a Evo Morales, ¿sí? Y para coronar esa incompetencia... Williams, tengo que ir a una pausa, pero muy rápido. Williams, tengo que ir a una pausa, pero muy rápido. ¿Se puede confiar en el Consejo Nacional Electoral en Bolivia? No. ¿Se puede confiar en las empresas? ¿Se puede confiar en las empresas que contrata el Consejo Nacional Electoral para estos conteos rápidos? No se puede confiar porque los vocales han sido gente que ha trabajado con el Poder Ejecutivo y se tiene pruebas de ello y son simpatizantes del gobierno, ojo. Y ya vamos a eso, La misma pregunta para Víctor, que la deje guardada para el siguiente bloque porque tenemos que ir a una pausa. Hoy estamos hablando de si ha sido transparente el proceso electoral en Bolivia. Pueden opinar, #ZoomBolivia. Volvemos. Hoy estamos en Suma la Noticia. Ha sido transparente el proceso electoral en Bolivia, es lo que debatimos hoy. Williams Vascopel Aruta es un abogado constitucionalista. Desde La Paz nos decía que no se puede confiar en el Consejo Nacional Electoral en Bolivia, Jairo, ni tampoco en las empresas que hacen estos conteos rápidos en Bolivia. Le pregunto a Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, si se puede confiar en el Consejo Nacional Electoral. ¿Es una institución que tiene legitimidad y credibilidad en Bolivia, Víctor? Sí, es el Tribunal Nacional Electoral. El proceso electoral no solamente lo ha llevado a ellos, lo han llevado los ciudadanos, el pueblo, a través de los notarios electorales. Los mismos partidos políticos han participado a través de sus delegados de partidos políticos. El proceso electoral no ha sido privado, no ha existido algún vicio de nulidad, absolutamente todo ha sido transparente. Una prueba de ello, aquí tengo los resultados preliminares. Nosotros elegimos, a partir de la modificación de la Constitución Política del Estado, por ejemplo, diputados uninominales por circunscripción. De los 62 diputados que estaban en el proceso electoral este año, el máximo
42 diputados uninominales. Eso significa que en la mayor parte de las circunscripciones del Estado Plurinacional de Bolivia, el MAS ha sido el que ha ganado frente a Comunidad Ciudadana, que simplemente tiene 17 escaños. Entonces, vean, la diferencia es absolutamente contundente y sabe el abogado, sabe el pueblo boliviano que lo que faltaba por escuchar, esos 17%, precisamente era del área rural, donde es la fortaleza del compañero Evo Morales, porque allí, antes del 2005, no había pues educación, el 90% de la gente era analfabeta, no había salud, no existía hospitales, absolutamente nada. Y ese es el presidente, el que les ha llevado salud, educación, construyendo viviendas solidarias, generando bonos de beneficio y de redistribución de nuestra riqueza. Aquí el problema no es la democracia, el problema no es el órgano electoral, el problema es que quieren sacarlo al compañero, al indígena, al que ha pensado la gente humilde, la gente pobre, con actos totalmente antidemocráticos. Y denunciamos a la comunidad internacional este acto. No quieren respetar la voluntad del pueblo, porque hasta ahorita, a ver, señor Vascopé, le emplazo que me diga, hemos modificado esta acta, se ha visto, se ha observado esta acta, que se ha modificado, no corresponde a la realidad. Nunca hasta ahora no nos han presentado ningún indicio, ningún elemento de prueba que ha habido un fraude. Hablan de fraude de manera subjetiva, de manera irresponsable, pero nunca nos han demostrado, hasta ahora no nos han demostrado, por lo menos una acta que se hubiera modificado, que se hubiera... Claro, pero entiendo que la denuncia no es una modificación de actas, sino una no transparencia en el conteo, Víctor. Pero si ellos hablan de fraude, se supone pues que se está anulando la voluntad del pueblo, modificando actas de escrutinio, ¿verdad? Entonces, esa es una actitud obviamente irresponsable de alegar fraude sin que simplemente se alega por el hecho de que ha tardado el órgano electoral. Claro. Aquí tienen que demostrar objetivamente esto se manipuló. Bueno, y si lo tienen que mostrar objetivamente, entonces vamos a quienes están pidiendo desde la oposición boliviana, Jairo, como Samuel Doya Medina, un reconteo. Denuncian fraude, pero exigen un recuento de votos. Esto lo dice la oposición. Pero, lo que ha pasado ayer no tiene antecedentes. Realmente la furia, la indignación de los bolivianos ha sido colmada con este gran fraude que han hecho. Entonces, lo que va a pasar hoy día va a ser muy importante. Les reitero, la rebelión contra el fraude en Bolivia se ha iniciado. Víctor, rápidamente, ¿es posible eso en Bolivia? Es decir, para que haya transparencia, que haya un reconteo de votos. No, plenamente de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo. El que nada hace, nada teme. Que se haga el conteo respectivo. Nosotros tenemos la fortaleza, la voluntad del pueblo. De esos más del 48% de la población que hoy confía en el proceso de cambio y confía. ¿Puede pedirlo Mesa oficialmente? ¿El segundo, Williams, puede pedir ese recuento de votos? Miren, eso es más que todo una voluntad política de decir que el gobierno quiere ir a un reconteo de votos. Lo que yo más bien pediría a eso es acompañado, es una auditoría del padrón electoral. Y una cosa yo quiero decirle a nuestro presidente de la Cámara de Diputados, con el mayor de los respetos por la autoridad que es y la investidura. Primero, deben entender que esos vocales no responden en realidad a la probidad o la transparencia, porque saben muy bien que varios de ellos han sido sus funcionarios. Sepan ustedes que uno de ellos ha sido sacado una foto antes de que sea vocal pintando una pared a favor del movimiento al socialismo como militante. ¿Qué les parece eso? Uno. Dos, si dice que tiene tanto apoyo Evo Morales, dos cosas que nos expliquen. Primero, ¿por qué perdieron el referéndum de reelección del 21 de febrero, hace 2 años? Porque podían haber ganado aplastantemente y el pueblo le dijo no. Y se pasaron abusivamente encima de ese referéndum. Tercero, ¿cuál es su miedo de ir a segunda vuelta? ¿Por qué están forzando esta situación? Si tiene tanto apoyo, yo le digo a usted, presidente de la Cámara de Diputados, me gustaría que salga el presidente Evo Morales a festejar esa victoria en este momento en las calles. Exacto, expliquemos eso. Vamos a lo político, Williams. Usted acaba de dar en el clavo. Jairo, si la gente dice, bueno, pues tienen oportunidad de ir a segunda vuelta, ambos tienen la oportunidad de hacer una campaña, ambos tienen la oportunidad de aglutinar votos de la oposición o si hay una segunda vuelta.
¿Cuál es el temor, o no sé si quiero usar la misma palabra de Williams que dice miedo, sino cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de ir a segunda vuelta? Uno solo, que está cantado desde tiempo atrás, que en el balotaje, en donde se enfrenten solamente Evo Morales y Carlos Mesa, las encuestas y muchas personas que conocen muy bien en América Latina lo que ha sido la votación en Bolivia, afirman que Carlos Mesa tendría no solamente el voto favorable, sino una mayoría importante, y se puede ganar desde el punto de vista electoral la presidencia, porque aquí ya no entrarían en juego las dos condiciones del 50+1 o del 40 con una diferencia de 10%, voto por voto, y creo que eso es el gran temor que tienen sectores. Pero si es tan poderoso Mesa, ¿cómo no logra una diferencia más profunda o pasar primero en segunda? ¿Por qué pensar que en una segunda vuelta sí puede recuperarlo? ¿Por los motivos? apoyos? Sí, los apoyos juegan un papel muy importante. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que muchas personas juegan de diferente manera al momento de depositar su voto en primera vuelta, pero existen unos liderazgos muy importantes que han declarado que en segunda vuelta acompañarían al candidato Mesa. Ese es el punto esencial. Todo indicaría, según las encuestas y lo que se vive en estos momentos en Bolivia, es que recibiría muchos apoyos de otros candidatos que le permitirían acceder a la primera magistratura. Víctor, presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, ¿hay miedo, como dice el señor Williams, de ir a una segunda vuelta? ¿Por qué no ir a ese balotaje, como han dicho muchas personas, como única salida democrática, y así se legitima al próximo presidente? Porque se crearía un antecedente nefasto. ¿Quién decide al presidente y vicepresidente? ¿Los comités cívicos, los partidos políticos o el pueblo? El pueblo le ha dado una ventaja. El padrón electoral en Bolivia es de 7 millones. Más de 500.000 de bolivianos ha votado en favor del presidente y en contra del señor Carlos de Mesa. La Constitución es absolutamente clara. Dice que cuando un candidato sobrepasa el 40% de todo el padrón electoral y el otro no existe una diferencia superior al 10%, aquí la ventaja es del 10%, no es de 1%, no es de 2%, es de 10%, de más de 500.000 de bolivianas y bolivianos. Entonces nosotros no podemos tergiversar la Constitución, no podemos traicionar la voluntad soberana del pueblo. Ellos que hablan del pueblo no reconocen el pueblo, hay que saber perder. Y aquí la diferencia es mayor al 10%. De acuerdo a los datos preliminares todavía aún del órgano electoral, porque es el 95% todavía que se ha hecho ese escrutinio. Ahora, usted dice, hay que saber perder. ¿Podría también adoptarse hay que saber escuchar? Víctor Borda, le pregunto porque la OEA convoca sesión extraordinaria para tratar el caso de Bolivia y la Unión Europea advierte que hay dudas sobre la forma en que se manejó el conteo. ¿Qué debería hacer el gobierno en este caso? No, pero por supuesto que sí, nosotros estamos dispuestos, seguramente el órgano electoral no tenemos absolutamente nada, que se haga un recuento de actas, que se haga una auditoría, imagínense, o sea, no tiene una propuesta. El propio señor Vasco, que ahora ya habla de auditoría del padrón, de otros argumentos, otros elementos totalmente deleznables. No hay una coherencia. Lo que quieren es hacer caer este proceso democrático. No quieren respetar la voluntad del pueblo. Claro. Ese es el problema de los organismos, de los supuestos comités cívicos, entre comillas, y de algunos representantes políticos, como el señor Doria Medina, que tiene 20 procesos, creo ya, porque obviamente ustedes saben cómo acumuló su fortuna en Bolivia, precisamente a las empresas estatales. Jairo, hay algo que decía Víctor, perdón, lo interrumpo, que usted decía, es que ese es el kit del asunto. No, el quid del asunto es la falla en la transparencia que lleva a las grandes críticas relacionadas con el fraude. Hay que tener en cuenta algo que es sensible. 22 horas después, cuando tú ocultas con el argumento que quieras en Bolivia, en Colombia o en Estados Unidos el proceso de conteo, o si es el caso, si llega a ser simultáneo el escrutinio, inmediatamente queda por fuera cualquier cosa. Yo creo que quienes han demostrado que tienen miedo al balotaje no son precisamente el candidato Mesa y sus seguidores, es Evo Morales y su gobierno. ¿Por qué taparon durante 22 horas? Existen 20.000 excusas. Ya escuchamos unas que yo creo que pueden ser entendibles por parte del presidente de los diputados, pero yo creo que las cosas no son así. Quien en estos momentos está demostrando miedo del balotaje es precisamente la administración Evo. Si no hubiera sido así, no tapan 22 horas las formas en las cuales se adelantó este tipo de conteos. Ahí está la tacha de legitimidad que se lleva por delante todo. No solamente lo que puede llegar a ser una segunda vuelta, sino de manera particular un nuevo mandato del presidente Evo. A eso voy. ¿Llega a quedar el presidente en primera vuelta el presidente Evo Morales
La tacha no se la va a quitar. Okay. Es imposible quitársela. Los sistemas electorales se han creado no solamente como un mecanismo para escoger las personas que van a ocupar los principales cargos públicos. Los procesos electorales tienen formalidades para garantizar la transparencia y evitar el fraude. Cuando tú tapas ese tipo de formalidades, le quitas por completo legitimidad, lo cual es muy sorprendente. Tenemos reacciones en Twitter cuando hoy preguntamos, ¿ha sido transparente el proceso electoral en Bolivia? Con el hashtag ZoomBolivia. CBC nos dice que otro fraude al estilo del socialismo del siglo XXI, sin duda. Max21 dice, el de plano jamás debió correr Evo Morales. Así lo mandó el referéndum en el país sudamericano. Pero los derechos humanos de la ONU, la verdad, no los entiendo. Aplica en defensa de pijos, pero a los pueblos no los defiende. Jimmy Peña dice que este es otro fraude de Evo Morales y el pueblo boliviano debe sin demora proclamar a Carlos Mesa como el nuevo presidente de Bolivia. Se les está cayendo la careta a estos comunistas de poder, ávaros de poder y de dinero fácil. ¿Tenemos más opiniones? No más. @NTN24 Zoom. Esperamos que participe con nosotros. Vamos a una pausa. Seguimos aquí en Zoom a la noticia. Hoy hablamos de Bolivia. ¿Ha sido transparente el proceso electoral en Bolivia? Es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Williams, en todo caso, aquí hay algo también importante, el llamado a la calma, porque estamos viendo ya la violencia en las calles, por una u otra razón la hemos visto en otros países, pero aquí por temas, pues, sin duda, electorales. ¿Cuál debe ser el papel de Carlos Mesa en estos momentos, Williams? A ver, Andrea, primero, el papel de Carlos Mesa tendría que ser de una actitud bastante firme, ¿sí? Es lo que por lo menos yo visibilizaría. El problema es que a Carlos Mesa le falta bastante actitud y vocación de poder, pero sin embargo la gente fue a votar porque era la única opción que tenía esa fuerza para poder derrotarlo. Están emergiendo nuevos liderazgos y esperemos que sea así a futuro. En esta elección creo que ya cumplen su ciclo los dos últimos dinosaurios de la política boliviana, Carlos Mesa y Evo Morales. Después ya vendrán otros actores a futuro. Ese es el primer punto. Espero que Carlos Mesa tenga una actitud firme y democrática de hacer respetar la Constitución y que obviamente invoque a los organismos internacionales y también a la población a hacer respetar la Constitución. Y aquí vengo a un punto, por favor. Nuestro presidente de la Cámara de Diputados acaba de decir que respetemos el voto del pueblo. Señores del MAS, yo no sé con qué moral ustedes hablan de que respetemos esas voluntades y cuando el referéndum del 21 de febrero, que le dijo no a la reelección de Evo Morales, se lo pasaron por encima con un fallo totalmente falso del Tribunal Constitucional. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto, que se quite la máscara a Evo Morales de que es un indígena reivindicador. Mentira. ¿Ya? Lamentablemente Evo Morales es uno de los grandes responsables del incendio en la Chiquitanía por haber dejado, ¿no?, asentamientos y deforestación con un decreto y una ley. Así que eso de lo de indígena, por favor, porque el que habla también viene de la provincia de Camacho, soy de una comunidad indígena aymara, Nayaj Sutimaj, William Vasco Pelaruta, Nayaj Marcajawa, comunidad Santiago de Ocola, Nayaj, Ma Asquichura Tajilata Tajpacha, Gilas, Cuyacas. Les estoy saludando en aymara porque aquí piensan que el indígena es solamente el que viste de traje tradicional, porque yo también me identifico y soy indígena y mis padres han sido indígenas. Así que no me vengan con ese cuento de que el indígena y la derecha lo quieren derrotar. No, lo que pasa es que hay un desgaste profundo de Evo Morales por su alto grado de corrupción de su gente, de su gestión y de los altos indicios serios que tiene de vinculación con el narcotráfico de varios altos funcionarios, especialmente que se descubrió últimamente. Entonces hay un desgaste natural de Evo Morales y que no quieren aceptar. Así que no digan que la derecha, porque este ciudadano que habla acá, fui partícipe de la Asamblea Constituyente y de la redacción de la Constitución y nos enfrentamos a esa derecha cavernaria que era en ese momento la media luna, sí, y lo derrotamos. Y por eso subió Evo Morales. Entonces, que no nos vengan a decir ese discurso ya trasnochado, que el imperio, que la derecha. No, aquí hay dos ciudadanos que se llaman Álvaro García Linera y Evo Morales que no respetan las reglas de la democracia y que se están subiendo por segunda vez en el voto del ciudadano y nos quieren meter un posible fraude desconociendo la voluntad popular. ¿Cuál es el miedo de ir a segunda vuelta? ¿Cuál es el miedo? Yo le emplazo a los del gobierno, vamos a segunda vuelta. Víctor,
¿cuándo habría un cierre? Porque es que esto parece final de Photoshop, dicen, ¿no? Como de atletismo, de una nariz. ¿Cuándo realmente? ¿Hoy se podría saber, mañana, si hay un balotaje o si hay un presidente en primera vuelta? El órgano electoral ha establecido que hasta en el transcurso del día de hoy se va a emitir los resultados finales, ¿no? Es más, se está ya emitiendo los resultados que han emitido los votos de los bolivianos residentes en el extranjero, y se advierte que Evo Morales ganó con el 59% frente a Carlos Mesa, que solamente obtuvo el 27%. Y ahí está la diferencia, y seguramente va a subir más la intención, el porcentaje, vamos a subir más del 47% con estos datos, porque no se ha escrutado todavía aún el voto del exterior y de algunas comunidades del área rural, ¿no? Y le invito al abogado... Sí. Jairo, pero sí, eso es determinante el voto en el... Perdón, interrumpo, porque muchas veces sí, el argumento es que falta el voto en el exterior. ¿Es determinante el voto en el exterior, no Jairo? Creo que sea determinante. No es determinante. Sí, Víctor, perdóneme. ¿Es determinante? Perdón, de acuerdo a los datos del padrón, hay una influencia del 4%. Jairo. En el padrón nacional. Sí. Sin duda, 4% puede ser muy importante, pero en estos momentos, desde el punto de vista porcentual, no marcaría una diferencia. No se puede pensar que cuántas personas votan en el exterior. Por poner un ejemplo, 500.000 personas, 100.000 personas, se vaya a marcar la distancia suficiente para garantizar que no va a haber segunda vuelta, bien sea por la votación del 50%, por el 40% con la diferencia del 10%. Yo creo que aquí lo relevante es que no hay una evidencia clara de por qué se suspendieron durante 22 horas el conteo y el demás funcionamiento de las entidades que se encargan de las actividades electorales. Hasta que eso no se resuelva, cualquier otro resultado, especialmente si gira en torno de elegir al presidente Evo Morales para un nuevo mandato sin el balotaje, va a tener un problema y una tacha de legitimidad que no solamente va a comprometer organismos internacionales. Esperaría uno que en América Latina diferentes mandatarios tuvieran también una postura muy clara y precisa sobre esta situación. En el pasado, este tipo de anomalías y problemas electorales terminaron en situaciones muy críticas, Andrea, y muchos jefes de Estado guardaron silencio. Esperaría uno que la comunidad internacional y los presidentes en América Latina tomen una postura mucho más clara, porque si permitimos que en estos momentos... ¿Qué puede salir de la OEA? Cuando usted dice claridad, hay solo unos países que han llamado a esta sesión extraordinaria. ¿Qué puede realmente salir de ahí? Yo creo que hay que tener en cuenta no solamente la capacidad que tiene la OEA o la activación de la Carta Democrática Interamericana. Yo creo que se requiere, además de pronunciamientos, visitas de diferentes agencias internacionales para determinar qué fue lo que pasó durante esas 22 horas. Porque si se deja solo a Bolivia en estos momentos, el problema no solamente va a ser para la administración de Evo Morales, esto va a generar un antecedente muy delicado que puede manchar de tacha de legitimidad otro tipo de certámenes electorales. Cualquier otro país ante esta situación va a decir, si Evo Morales tapó durante 22 horas la elección y se hizo elegir aparentemente de manera fraudulenta, cualquier otro lo va a repetir. Eso no puede volver a pasar en América Latina. Debatimos, ¿ha sido transparente el proceso electoral en Bolivia? Hashtag Zoom Bolivia es lo que estamos analizando y debatiendo el día de hoy. Ya volvemos. Quiero agradecerle a Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, aquí en primicia en NTN 24 en Suma la Noticia. Señor Borda, le agradezco muchísimo su tiempo para estar en este programa. A Williams Vasco Pérez, abogado constitucionalista desde La Paz. Williams, siempre un gusto tenerlo. Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, gracias. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.